Buenas noches, Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? Qué lindo estar con ustedes jueves a jueves compartiendo esta enseñanza para los intercesores, para aquellos que Dios nos ha llamado a estar orando. Dios nos ha dado esa capacidad en nuestra boca, en nuestra lengua para hacer el bien, para estar mandando mensajes al cielo que ocupamos la ayuda del Señor. Tenemos que estar orando mucho porque creo yo que ya a Comayagua le tocó ya experimentar lo que otras ciudades alrededor del mundo, y es la visita de esa pandemia, de ese virus. Realmente tenemos que orar por los médicos, tenemos que orar por las enfermeras, tenemos que orar por todo el personal que trabaja en los hospitales, tanto públicos como privados. Realmente que hay hermanos, hay pueblo del Señor en medio de ellos. Tenemos que orar por Comayagua, por las autoridades, que el Señor pues nos auxilie. Quisiera leer este versículo y luego vamos a presentar esta enseñanza en las manos del Señor y luego pues que el Señor nos habilite. Hechos 2:37 dice la escritura: al oír esto, compungidos de corazón dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Luego Pedro les dijo, versículo 38, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre, mi Dios, Señor Jesús, gracias te damos por este tiempo. Clamamos y pedimos, Señor, a tu misericordia, Señor, a que tu bondad nos salga al encuentro, Señor, y tenga misericordia de todo el personal médico, tenga misericordia de los enfermeros, de las enfermeras, de doctores, de todos los pacientes, Señor, en el Hospital Santa Teresa, en los hospitales públicos de La Paz, en los hospitales privados de la ciudad, Señor, para que tú los guardes, los protejas, Señor. Ayúdales, te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que venga tu gloria, Señor, y haga huir toda pandemia, haga huir toda situación de enfermedad, Señor, en medio de tu pueblo, en medio de esta ciudad. Guarda la entrada y la salida, Señor, de todos y cada uno de tus hijos aquí en Comayagua, Señor, por las autoridades. Cúbrelas, protégelas, dale la sabiduría, la rectitud, Señor, el deseo y el compromiso de servirle a tu pueblo, mi Dios. Dale fuerza a tu iglesia, dale fuerza a tus hijos, tus ministros, Señor, para que sigan haciendo la obra, Señor, sin desfallecer. Danos esa capacidad, Señor, esa paciencia, ese aguante alegre, Señor, para seguir trabajando por tu amada iglesia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, presentamos este tiempo, Señor, para que sea guiado, que sea respaldado, Señor, ungido por ti, Señor, porque sin ti no podemos hacer las cosas bien. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, realmente este camino tan lindo del Evangelio, pues es como la luz de la aurora que debemos ir en aumento, en aumento, en aumento. Fíjense que en estos versículos estaban muchas personas afuera del aposento alto donde estaban los 120, aquellos que estaban unánimes, donde vino el Espíritu Santo. Pero después de que el apóstol Pedro da aquella predicación, aquel discurso donde dice que más de 5,000 se convirtieron, realmente que ahí la doctrina apostólica nos enseña que el camino del justo tiene que ir en aumento. A veces, hermano, yo me sorprendo cuando hay personas que tienen 2, 3, 4, 5 años, 10 años y están hablando todavía de bautismo, están hablando todavía de que les hace falta algunas situaciones. Parece ser como que se quedaron en primarias, se quedaron como en los primeros pasos, y esto es de ir avanzando, hermano, avanzando. Y ahí el apóstol Pedro les dice, primero hay que arrepentirse, ese es volverse al Señor, ese es el primer paso, es caminar en pos del Señor, es recibirle. Luego dice, ser bautizados, ese es como otro paso que tiene que estar ahí en el bautismo en el agua. Y luego dice que nosotros vamos a recibir el perdón, y luego dice, hay otro tercer escalón, ahí dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo, que no es la llenura, es el don del Espíritu Santo, es el regalo, es la bendición de ser morada del Espíritu Santo. Y luego pues después va a venir la llenura, la manifestación del Espíritu Santo. Pero lo que le quiero decir es que es una especie como de
de escalinata, que vamos a ir de gloria en gloria, de poder en poder. Eso es lo que el cristiano debe concentrarse, hermano. En esto es lo que creo yo que era el inicio de la predicación, el inicio de la iglesia. Toda esta gente que escuchó toda esta enseñanza, que estaba en medio de una generación perversa, y lo que estaba haciendo la palabra era sacándolos de ahí, comenzaron a aprender, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué necesitamos hacer para ser salvos? Sabiendo que tuvimos al Señor caminando por nuestras calles, predicó en nuestras plazas, en nuestros lugares, y no le hicimos caso, no le prestamos atención. Pero en el versículo 42, que es donde yo quiero centrarme ahorita, dice que luego los apóstoles, después de esa enseñanza, llegaron a establecer, llegaron a enseñar, llegaron a, a decirles a ellos qué es lo que debían hacer. Y de ese grupo de personas, más todos los seguidores que habían, se comenzó a formar la iglesia. Y miren lo que se dedicaba a la primera iglesia. Dice el versículo 42, son como 4 versículos de los últimos. Este es como el resultado de toda aquella predicación. Este es el hacer de toda aquella predicación. Este es como el poner por obra de todo lo que fueron a aprender en esa enseñanza. Y dice aquí, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Aquí hay 4 cosas que la iglesia primitiva, por así decirlo, la iglesia primera comenzó a hacer, comenzó a practicar después de que recibieron al Señor, se volvieron al Señor después de que se bautizaron, después de comenzaron a buscar el don del Espíritu Santo. Esto fue lo que comenzaron a buscar, a practicar en sus casas. Y fíjense que yo aquí veo 4 cosas que he aprendido de la doctrina apostólica. Primero, hay enseñanzas. Se dedicaban continuamente a la enseñanza. Se dedicaban continuamente a la comunión. Se dedicaban continuamente al partimiento del pan y a la oración. Y mira, hermanos, esto es exactamente vivir en el evangelio. El vivir en el evangelio es un cambio de costumbre, completamente. Después de que la palabra nos abre el camino al lugar santísimo, nos quita el velo, y comenzamos a ver al Señor, comenzamos a encontrar ese camino, recibir al Señor, bautismo, y luego meternos con el Espíritu Santo, o Él que se mete en nosotros, recibir el don del Espíritu Santo, que son las aras de nuestra salvación. Y luego vamos a comenzar a experimentar, debemos de comenzar a experimentar un cambio de cultura. De repente vamos a tener la misma cédula, vamos a tener la misma terminación que nuestro vecino, pero ya nosotros vamos a practicar otra cultura, vamos a practicar otra costumbre. De repente nosotros ya vamos a ser conocidos como miembros del camino, como miembros de la iglesia, como los hermanos. ¿Por qué? Porque se dedicaban a otras cosas. Este grupo de personas, el cristiano debe de irse separando poco a poco y ir estableciendo nuevas costumbres. Entonces yo aquí encuentro, o la enseñanza nos muestra 4 costumbres que debemos de comenzar a practicar. Primero, cuando dice que se dedicaban continuamente a la enseñanza, es nueva costumbre doctrinal. Es otra manera de aprender, es otra manera de observar, es otra manera de leer la Biblia, es otra manera de saciarse, es otra manera de ver el versículo, es otra manera de comenzar a aprender. Yo recuerdo, hermanos, que tengo varios libros, eran hojas en blanco, los compraba así y ahí llenaba los mensajes de mi pastor. Llenaba. Hace poco estuve en un retiro y volví a llenar de todo lo que los ministros estaban aprendiendo, porque es una nueva costumbre doctrinal. Lo otro que dice que se dedicaban al partimiento del pan es nueva costumbre social. Nueva costumbre social. La otra es nueva costumbre cultural, como diciendo, tenemos que aprender otra cultura, ahora somos ebenezeritas, ahora somos cristianos, tenemos otra cultura. Y antes, hermano, esa nueva costumbre social, voy a retroceder en ese punto, lo que nos está hablando es de nuevas amistades, es de nueva comunión, es de quién es mi nuevo hermano, a quién le voy a decir pastores. Entonces, todas esas son cambios de costumbres. Y la última es que dice, se dedicaban continuamente a la oración, es nueva costumbre devocional. Entonces, todas estas nuevas costumbres, la iglesia
debe comenzar a renovar y a entender de nuevo que Dios nos llama a un cambio de cultura, a una cultura de reino, a una costumbre de reino. Y fíjese que yo encuentro como costumbres en la escritura, varias, hermanos, varias, que necesitamos volverlas a cimentar, hermanos. ¿Por qué? Porque yo insisto, y ese es uno de los como celos que uno puede tener como ministro, como pastor, que en 2, 3 meses, hermano, o más días, este encierro, de todas las restricciones que han habido, la gente puede comenzar a abandonar estas costumbres. La gente puede comenzarse a acostumbrar a dejar de comer, a acostumbrar de estar en comunión con los hermanos, a acostumbrarse a dejar de orar, a acostumbrarse a tener comunión con hermanos, a estar platicando las cosas espirituales, de aportar salmos, de aportar alguna alabanza, revelación, alguna situación de la Biblia. ¿Por qué? Porque posiblemente estemos siendo afectados por este frío, por esta imposibilidad que hay en congregarnos, y puede venir un retroceso en lo que hayamos avanzado, en lo que hayamos alcanzado como costumbre del reino. Entonces, hermanos, fíjese que esta noche, esta tarde, lo que quiero yo es cimentarle a usted cuáles son esas costumbres. Además de estas 4, voy a seguir hablando de más costumbres. ¿Por qué? Porque debemos de pedirle al Señor: Señor, sostén a tu iglesia, guarda tu iglesia. Y al cristiano que me está viendo, hey, hay que como que despertarlo, y hay que decirle: hey, recordá que ya te sacaron de aquel lado para meterte a la costumbre del reino. No abandonen las costumbres de la nación, no abandonen las costumbres del reino que ya habías aprendido. Entonces fíjese que yo me encontré algunas costumbres descritas en la palabra. Usted me puede mandar más, usted puede escudriñar y encontrar más. Fíjese que una de las costumbres lindas que aparece en Lucas 1:9 es la costumbre de ejercer sacerdocio. Aquellas 4 son como la base. Aquellas 4 son como una piedra de 4 lados, así de que esa es la base. Pero hermanos, es lo que sigue después: ejercer sacerdocio. Hermanos, esa es una costumbre que no se nos puede olvidar. Pastor, ¿y dónde ejerzo sacerdocio? En la casa. Ahorita es en la casa. El sacerdote ahorita donde debe de brillar es en casa. Antes brillaba en la oración inicial, antes brillaba con las llaves colgando, antes brillaba ya con el altar y las luces. Ahora el sacerdote debe de brillar en casa, ahí es donde debe brillar, guiando la casa, orando por los alimentos, orando en el tiempo que le toca orar con la familia, intercediendo, siendo sacerdote para los suyos. Hermanos, qué mejor, hermanos, qué mejor que la persona que nos siga sea nuestra esposa y nuestros hijos. Qué mejor. Suficientes tenemos con evangelizar, con llevarles ejemplo, con llevarles palabra, con llevarles testimonio a los que Dios nos ha puesto a gobernar en nuestras casas. Entonces, esa es una costumbre, ejercer el sacerdocio. Están hablando de Zacarías, que era una costumbre de presentarse al lugar santísimo, llevar la unción para que se llenara de aquel aroma fragante y estar delante de la presencia de Dios. Esa costumbre a muchos no se les debe olvidar, de irse a presentar delante de su Dios. Pastor, pero si es que ya no hay adoración. Pero sí puede haber adoración en tu casa. Sí puede adorar, usted puede adorar cuando esté ahí en el armario, cuando está ahí entre la pared y la cama. Ahí puede adorar también, y ahí se está presentando delante de Dios también. ¿Por qué? Porque es una costumbre, no es una imposición. Mire, hermanos, las costumbres, dicen los estudiosos, que después de 21 días de estar ejerciendo algo nuevo, se va a hacer costumbre completamente. Pruébelo y así va a ser. Fíjese que Lucas 2:42 dice que la familia del Señor tenía la costumbre de ir a la fiesta. Es una costumbre de ir al culto, es una costumbre de congregarse. Por eso, hermanos, que ahorita no nos podemos congregar en lo literal, pero es una costumbre de ir a la reunión y estar en la palabra, hacer fiesta, cantar en el himno inicial, cantar en el himno final. Es una costumbre. Ahora lo estamos haciendo en la casa espiritual, lo estamos haciendo en nuestras casas.
pero eso es lo que nos ha permitido, pero es una costumbre, es una costumbre. Fíjese que hay una costumbre de leer, dice que el Señor se levantaba a leer en la sinagoga, es una costumbre levantarse a leer, es una costumbre. En algún momento, hermano, leerse un versículo, leerse un capítulo, leerse un libro, debe de ser una costumbre, hermano, porque ahí Dios nos habla, ahí Dios nos da su revelación. Dice Lucas 19:40 que es una costumbre llevar especies aromáticas. Eso es adoración. ¿Sabe para qué se hicieron eso esas mujeres? Porque había que ir a llenar de perfume el cuerpo muerto. Realmente que cuando hacemos adoración, cuando realmente estamos sirviendo y agradando al Señor, realmente que la parte que huele mal, toda nuestra parte pecaminosa, toda nuestra parte débil, se envuelve en un aroma fragante, fíjese. Realmente que todo el cuerpo se pierde el olor a corrupción y toma el olor a santidad cuando estamos haciendo adoración. Por eso, solo a un Dios adorarás y solo a un Dios servirás. Entonces, cada vez que cantamos, cada vez que hacemos servicio, cada vez que hacemos algo para el Señor, lo que estamos haciendo es adorando, 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 adorando. Y lo que estamos haciendo es cubriendo el cuerpo que se corrompe con un aroma diferente. Fíjese que avanzo. Dice que es una costumbre, Lucas 22:39, subir al monte. Subir al monte es llegar a la misma presencia de Dios, es llegar a entregar nuestra voluntad. Subir al monte es llegarnos a ocultar, subir al monte es llegarnos a ungir. Eso es subir al monte, ese es un deseo de los hermanos del cristiano de subir de nivel, de subir de nivel, de subir de nivel. Fíjese que es una costumbre, hermano Juan 18:39, de soltar a un preso. Por eso al Señor lo matan, porque había que soltar a un preso y soltaron a Barrabás. ¿Qué enseñanza nos está dando el Señor ahí? Que es una costumbre estar perdonando, porque cuando no perdonamos tenemos a alguien preso. ¿Por qué? Porque no lo hemos perdonado. Cuando lo perdonamos es dejarlo ir, es dejar salir a la persona, porque eso significa el perdón, es dejarlo ir. Entonces, hermano, es una costumbre no guardar rencor, estar libre de falta de perdón. Entonces, 1 Corintios 11:16, es una costumbre entre la iglesia de Cristo no ser contencioso. Hermanos, si hay hermanos que dicen que no hay velo, de que no hay arrebatamiento, hermano, no se vaya a poner a discutir ni a pelear. Usted dele la palabra, usted es el verso bíblico y dile que Dios te ayude, papito. Ahí está escrito, solo el Espíritu Santo que te haga ver. Porque ponerme a pelear contigo, a nada vamos a llegar. Entonces, no es nuestra costumbre estar contestando, estar llegando a discusiones, hermano. Mejor encontrar los puntos en común y de ahí meter la verdad, meter la luz que nos ha dado el Señor. Pero estar discutiendo, esa no es nuestra costumbre. Estar alegando, hacerle ver que usted sabe más, hacerle ver que el otro ignora algunas cosas, eso no es nuestra costumbre, hermano. Hay que dejarlo que el Señor le vaya revelando. Si te preguntan y te piden una explicación, ahí sí, pues hacerlo con todo el amor. Pero estar contendiendo con las personas, yo creo que eso no es nuestra costumbre, hermano. Y esta última, no dejéis de congregarnos como otros, ¿verdad? Tienen como costumbre. Entonces sí hay una costumbre en congregarnos, hermano. Ahorita, hermano, ¿cómo nos debemos de estar congregando? Por las redes. Esa es una manera de congregarnos, hermano. Esa es la manera como vamos a estar en comunión. Cuando todos los días comamos lo que Dios nos manda. A la casa donde nos mandó, ahí vamos a comer. Porque, hermano, usted, ¿dónde come usted? En su casa. Usted no va a comer enfrente, no va a comer a la par. Yo creo que el ejemplo está muy claro. ¿A dónde debemos de comer? En la casa que Dios nos puso a vivir como hermanos, como familia. Entonces, hermano, estas costumbres de congregarnos, ahí está en la Biblia. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto, hermano? Porque, insisto, debemos de orar. Debemos de orar para que la iglesia, el cristiano, no afloje.
no afloje las costumbres, que tal vez no alcancemos a un 100 de comunidad, a un 100 de facilidad, porque hermano estábamos bien fáciles, estábamos bien cómodos antes como estábamos, pero de todo esto hermano, creo que hay cosas que en su mayoría las podemos seguir haciendo, pero ir abandonando estas costumbres, ir retrocediendo en las costumbres, hermano, creo que eso deberíamos de orar. Eso es lo que yo le vengo a decir de parte del Señor a los intercesores, a que oremos, a que intercedamos, hermano, para que el Señor no deje que el pábilo, aunque esté humeando ahí, se apague, sino que se vuelva a encender, hermano, y vuelva a retomar esas costumbres, hermano, que tanta bendición nos ha dado, que tanta ayuda nos ha dado. Mire, realmente que a nosotros nos cambiaron de reino, nos cambiaron de cultura, nos cambiaron de dominio y no podemos, hermano, retroceder. Completamente no podemos. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Porque dice Hebreos 10:37, aquí estoy terminando, es un mensaje breve, pero lo que quiero es que el que escuche este mensaje, el intercesor, hay que clamarle al Señor, Señor, que el cristiano no retroceda, que siga conservando la costumbre que tú le enseñaste, que aprendió. Dice, porque dentro de muy poco tiempo, Hebreos 10:37, el que ha de venir vendrá y no tardará. Mira el que tiene la costumbre, va a ver que va a sentir, va a ver algo en él, que el Señor viene pronto, en poco tiempo va a venir. Mas mi justo vivirá por la fe. Si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Entonces, hermano, esto vamos a orar. Que la gente no retroceda, que la gente no se vuelva atrás, que siga manteniendo la fe. ¿Cómo se va a mantener la fe? Por todo esto, ¿ve? Aquí se lo va a colocar todo esto, ¿ve? ¿Cómo se mantiene la fe? Por todo esto. Aquí voy a escribir un poquito. Todo esto va a hacer que se mantenga algo, la fe. Se mantenga completamente la fe encendida. Y la gente no va a retroceder. Entonces Dios manda las costumbres para mantenernos la fe. Realmente que nosotros somos como el olivo, hermano, injertados. Y lo que nos va a mantener injertados es la fe. Para eso Dios manda todas estas nuevas costumbres, sumado a las anteriores, que son las que aparecen en Hechos 2. ¿Para qué? Para mantener la fe. Entonces, hermanitos, debemos de orar. Debemos de orar porque no podemos retroceder. Tenemos que vivir de la fe y hay que orar para que la iglesia siga conservando la fe, que no se vaya a debilitar. Yo sé que pueden pasar momentos de que le haga falta estar en el culto, que le haga falta la comunión, pero yo creo, hermano, que de todo esto tenemos que sacar algo bueno. Debemos de sacar algo diferente. Yo creo que esto no es para retroceder, esto es para crecer. Toda esta situación que nos vino no es para venir y apagarse, es para encender, es para ver cómo Dios ve las cosas, es para prosperar, es para crecer. Vamos a hacer una palabra de oración. Ya me soportó usted algún tiempo. Yo le voy a rogar a los intercesores que ahorita, además de la dirección del Espíritu Santo, que oremos, hermano, para que la iglesia se mantenga en fe viva, que no retroceda de ninguna de las costumbres que el Señor le ha enseñado a través de la iglesia, a los ministros de la doctrina. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, gracias te damos por este tiempo. Mi Dios bendito, te pedimos por toda tu iglesia, Señor, te la encomendamos, te la entregamos, Señor. Te rogamos para que ninguno retroceda, Señor, que no seamos nosotros de los que retrocedamos, Señor, para perdición, sino que seamos aquellos que por la fe guardemos nuestra alma, preservemos nuestra alma para la salvación, Señor. Tú nos has enviado la doctrina, nos has enviado la nueva cultura, nos has enviado la nueva comunión, nos has enviado, Señor,
la nueva dimensión, Señor, de ser hermanos como familia, Señor, y todas las costumbres sacerdotales, todas las costumbres nuevas que aprendimos en la iglesia, Señor, yo te ruego que las conserves intactas, que no haya ninguno en la iglesia del cuerpo de Cristo aquí en Comayagua, Señor, que retroceda, Señor, que se sienta débil y que comience a abandonar, a retroceder, a retroceder. No, Señor, te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mándale un paro, Señor, mándale un alto a esa persona, Señor, para que vuelva, para que despierte, para que insista en buscar las costumbres que el Señor le enseñó, le mostró, y si funcionan a través de eso, mantén viva la fe de tu iglesia. Te lo ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por los muchachitos, por los niños, por los adolescentes, Señor, te lo ruego, conserva la costumbre, conserva, Señor, la fe, que no retrocedan, que no sean objeto de tentaciones, que no sean, Señor, objeto de seducciones, de volverse a costumbres paganas, de volverse a costumbres, Señor, mundanas, Señor, reprobadas por ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús nos unimos en bloque como un solo cuerpo con los intercesores y te rogamos por cada miembro de la iglesia, por cada varón, por cada muchachita, Señor, por cada familia, Señor, de la iglesia de Cristo en Comayagua, por la iglesia de Cristo de Benecer, por la iglesia Curios acá en Comayagua, Señor, para que la conserves, que no retroceda, Señor, de lo que aprendió, de lo que avanzó, Señor, de lo que practicó. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, gracias te damos. Tú vas a sostener tu iglesia, Señor. Tú vas a darle fe al abatido. Tú le vas a dar fe al cansado. Tú le vas a dar fe, Señor, al que está decepcionado, al que está caído. Lo vas a levantar, Señor. Lo declaramos, lo decimos, Señor, a los cuatro vientos, porque tú, Señor, sabemos que Él es el hacedor de las cosas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos. Consérvanos, guárdanos, Señor, para que la única mirada esté en Cristo Jesús y no vayamos a retroceder, Señor, sino que avanzar, 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 avanzar siempre, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Guarda a tus intercesores, dales espíritu, Señor, de oración a ellos, Señor. Dales esa fuerza, Señor, para que no dejen de clamar, de pedir, Señor, por todas las peticiones de tu iglesia, Señor. Insistimos, Señor, salva a los médicos y enfermeras que están en los hospitales, en los centros de salud, que están, Señor, en los centros privados atendiendo enfermos. Guárdalos, protégelos. A todos los hermanos que han recibido diagnósticos, Señor, que salgan cancelados, negativos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Haz inmune a tu iglesia, Señor. Cércala de inmunidad, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Guarda como hay agua, Señor. Detén, Señor, todo avance de la pandemia, Señor. Te pido perdón, Señor, en el nombre de Jesús, por tanta idolatría en la ciudad. Te pido perdón por la rebeldía, por la situación de desorden, Señor, en tu iglesia. Señor, te pido perdón, mi Dios. Si hay algunos que han retrocedido, Señor, te pido perdón en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Guárdalos, Señor. Amén y amén.